Hola, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente. Bueno, en esta clase nos vamos a poner en contacto con nuestro tercer arcano, que tiene que ver con la carta de la sacerdotisa. Así que bueno, les voy a compartir pantalla, como siempre, y vamos a comenzar. Bien. Y aquí nos ponemos en contacto entonces con esta carta, que es una carta que representa la energía femenina, así como el mago representaba un poco la energía masculina, que tiene que ver con la acción, con la materialización. Aquí nos ponemos en contacto con la energía femenina, y la energía femenina, debo decir que no necesariamente tiene que estar únicamente en una mujer, sino que puede salir un hombre representado por esta carta, así que es muy importante que tengan la apertura para poder considerar esta carta como energía femenina, ¿bien? Ya vamos a ver todo en detalle, como siempre, pero a priori quería explicarles esta pequeña diferencia. Y aquí tenemos a nuestra sacerdotisa, ¿bien? Y la suma sacerdotisa es una maestra interior y una gran consejera que nos invita justamente a mirar hacia adentro, a encontrar las respuestas en nuestro interior. Tiene que ver con el rescate de lo femenino de la Edad Media, ¿sí? Esta época donde la mujer estaba un poco relegada de la sociedad, donde lo femenino fue negado incluso por la Iglesia Católica, ¿bien? Allí los únicos íconos espirituales eran masculinos, y viene de la papisa Juana. Ella se dice que se hizo pasar por hombre para llegar a altos mandos eclesiásticos, ¿sí? Por supuesto que luego fue descubierta y esto la llevó a tener problemas, pero viene a reivindicar, como les digo, la energía femenina en esa época y en todas las épocas también. Es considerada la consorte del Papa o sumo sacerdote, que es el arcano número 5. También ha sido asociada a Juno, que es la esposa de Júpiter, y simboliza el principio femenino universal, y también está asociada con la luna. Ya vamos a ver cuando lleguemos a la parte de la simbología de la carta que está representada la luna aquí, y es muy importante que tengamos en cuenta esto para poder justamente utilizar y de alguna manera dar una devolución acertada acerca de lo que esta carta representa. El 2 no puede aparecer sin el 1, y viceversa, si nos ponemos a pensar, ¿sí? El principio masculino y el femenino son los que se unen. Entonces, representa el opuesto al mago, que es el 1, y ambos constituyen la primera gran dualidad del tarot. Aquí nos ponemos en contacto con otro condimento que tenemos que utilizar para poder materializar, que es un condimento fundamental e indispensable, que tiene que ver con la intuición. Bien, cuando yo estoy usando la ley de atracción y cuando estoy usando el poder creativo, co-creador y de manifestación que vimos en la carta del mago, claramente tiene que haber en mí también desarrollado el principio femenino, que tiene que ver con la intuición, con esto de escuchar mi voz interior, con esto de escuchar esa vocecita interna que me dice hacia dónde ir, qué decisiones tomar y qué es lo que tengo que hacer en cada momento. ¿Bien? Entonces, así podemos entender que el 1 no es sin el 2. La energía masculina sola no puede lograr nada, y la energía femenina sola tampoco, ¿bien? Porque todo es un todo justamente, y así es como se logra la materialización. Entonces, en este segundo paso que da el loco, en este arquetipo y en esta travesía que hace en este viaje, se pone en contacto ahora con la intuición. Básicamente, eso es algo que quiero que recuerden, ¿sí? A esta carta se le atribuye la luna como planeta. Es el proceso de comunicarse con lo sensible, con la madre, con el arquetipo de la madre, ¿sí? Con la búsqueda de la confianza. Estamos hablando de algo que tiene ciclos, que es fluctuante, como la luna, como las fases de la luna, como los ciclos de la mujer. Estamos hablando también de que esta mujer tiene un poder interior que la puede conectar con rituales o con magia, con todo lo que tiene que ver con conocimientos esotéricos que también se asocian a la luna. Recordemos que por cada fase lunar
hay algún ritual que podemos hacer, ¿sí? Si estamos hablando de luna llena, estaremos hablando de un cierre de ciclo, si estamos hablando de una luna nueva, estamos hablando de un nuevo comienzo. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con abrir caminos, con pedir nuevos inicios, lo podemos pedir en ese momento de la fase lunar, ¿bien? Es dueña de las emociones y de los sentimientos más profundos. Encarna el principio del yin, que es el principio femenino universal, y el mago es el principio del yang, que es el principio, lógicamente, masculino universal. ¿Bien? Entonces ahora vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con esta energía femenina, y aquí nos ponemos en contacto con la idea de que lo femenino es algo receptivo, ¿bien? Es conservador del universo. Su atención está dirigida más que nada al mundo interior, al autoconocimiento, a la introspección. De aquí también podemos asociar la idea de la luna menguante, ¿sí? Cuando la luna mengua nosotros hacemos un viaje de introspección. Con sus emociones íntimas tiene acceso a la sabiduría, al conocimiento intuitivo e instintivo, ¿bien? Esta parte del instinto, esta parte también de indagar adentro mío a ver qué creencias son las que me limitan y poder cambiarlas. Esto de volver al arquetipo de la madre y poder justamente conectar con esa energía. Entonces, si de repente tuve problemas con mamá en el pasado, puede aparecer esta carta para poder representar este viaje que tengo que hacer al interior. Si tuve problemas en la niñez, si hay algo que aún queda por sanar, todas esas respuestas no las voy a encontrar afuera, están en mi interior, ¿bien? Ella no quiere conocerse a sí misma como el ermitaño, por ejemplo, que lo vamos a ver más adelante, sino que espera quieta, proyectando el futuro y analizando el pasado. Y de ese pasado lo que saca es la experiencia, ¿bien? Saca el aprendizaje y visualiza un futuro diferente. En una lectura puede representar poco interés por la acción. De hecho, es una carta que indica detenimiento, que indica quietud. Es una persona que se detiene, ¿y se detiene para qué? Para observar su mundo interno, para ponerse en contacto con su sombra, para ponerse en contacto con todo aquello que aún tiene que sanar, para hacer un camino de autoconocimiento, porque sin ese camino de autoconocimiento no va a poder avanzar. Si no sabe qué es lo que tiene como potencialidad y qué es lo que tiene todavía como debilidad, no va a poder seguir materializando. ¿Bien? Entonces, en una lectura puede representar poco interés para la acción, un momento de descubrimiento interno, pero ese momento es un momento de falta de acción. ¿Bien? Si me saliera combinada con el mago, quiere decir que esta persona, este proceso lo está haciendo de manera dinámica, y está uniendo estas dos cosas, se está poniendo en acción para sanar. Y este acto de unir su principio femenino y masculino la va a llevar justamente a la materialización de lo que desea. También nos puede hablar de una persona tímida, de una persona desconfiada, esto a nivel arquetípico, ¿no? De una persona que no actúa, que no toma iniciativa, sino que se encierra en sí misma y se refugia en su espiritualidad. Es una carta pasiva, ¿bien? En el amor o en las relaciones, esta carta representa un distanciamiento, tiene que ver también con cortar lazos con lo sexual o una sensación de soledad. Es un llamado a parar y a dedicar atención a sí mismo y a su voz interior. Ahora nos vamos a poner en contacto entonces con la simbología de la carta. Y aquí en primer lugar lo que vemos es que hay dos columnas que están como protegiendo a esta sacerdotisa, ¿no? Estas representan las antiguas columnas del templo de Jerusalén. Estas tienen las dos letras J y B, que significan Yahvé y Belcebú, y representan el yin yang. Por lo tanto, cuando yo veo estas columnas, tengo que devolverle a mi consultante esta idea de que todos tenemos estos dos principios y debemos unirlos, debemos trabajar unidos, ¿bien? Deben trabajar unidos. La cortina de atrás, que tapa el mar, si ustedes observan, hay un mar de fondo, ¿bien? Que se ve detrás de esa cortina. Es una línea divisoria entre el individuo y el exterior. Ella está disponible para hacer una conexión con el mundo exterior, simplemente tiene que correr esa cortina. Que quiera o no es otra cosa, pero está ahí, eso está disponible. No es que se aisló y se va a quedar aislada para siempre, sino que está en un momento de introspección. Es un momento que necesita para poder sanar.
En la cortina hay granadas y palmeras. Ahí ven en el dibujo, se ve claramente estas frutas que tienen el centro de color rojo, ¿bien? Y las hojas de palma o de palmera, que representan el árbol de la vida y el crecimiento de la vida espiritual y la sexualidad. Por eso está de espaldas a ella, ¿bien? Esta mujer en este momento no tiene ganas de estar conectándose con lo sexual, porque está utilizando toda su energía y toda su magia para justamente poder mirar hacia adentro. Tiene una corona de triple, que es la corona triple de Isis, ¿bien? Esta corona representa las tres fases lunares, están justamente asociadas con la triple diosa, ¿bien? Y son las 3 etapas de la sexualidad de la mujer, que tienen que ver con la virginidad, luego con la edad adulta o la fertilidad, y luego la edad anciana, que sería luna creciente, luna llena y luna menguante, ¿bien? Abajo de la luna representa también que abajo la luna, perdón, esta luna que aparece abajo de su manto, que asoma como un cuerno en el piso, esta luna está representando que las emociones están a sus pies, ella puede manejarlas. Es una mujer sabia que no tiene problemas con el mundo emocional. No es que se aisló porque está desbordada, se aisló porque necesita ese momento para poder seguir indagando en su interior, porque reconoce el autoconocimiento como un camino para poder superarse, para poder crecer. No lo hace por una necesidad, sino que lo hace por una convicción, por una sabiduría. Bien. Continuamos entonces. Entre las manos tiene un rollo que es la Torá. Estas escrituras sagradas están ocultas y las protege, ¿sí? Es como que las tiene guardaditas. Tiene toda esa sabiduría ella y la protege con mucho, mucho celo. La cruz, si ustedes se fijan en la cruz que tiene colgada en el pecho, es la cruz del equilibrio, y esto habla de que es una mujer que busca el equilibrio en su vida, ¿sí? La cruz del equilibrio se caracteriza por tener todas sus aristas del mismo tamaño. El manto azul representa la quietud, y el fondo, que es azul claro, nos habla de una voluntad y de una mente lúcida, de una capacidad para la introspección, para el autoconocimiento. También puede hablarlos de una mujer que se pierde en el camino, que deja de amarse a sí misma para amar a los demás. Esto también puede estar representando la sacerdotisa de acuerdo a las cartas que la acompañan. En la salud indica problemas en el aparato reproductor femenino, cambios metabólicos y hormonales, mujeres a las que les cuesta quedar embarazadas o que necesitan ayuda para lograrlo. Recuerden que la sacerdotisa está asociada con esto de que la sexualidad no es algo a lo que le dé importancia. Por lo tanto, hay una temática donde tiene que sanar probablemente esta persona, si me está preguntando por la salud, con el tema de la fertilidad, ¿bien? Hay algo de la fertilidad que no lo reconoce como importante. Entonces, aquí nuevamente tienen el significado de la salud. También puede indicar madres tardías, ¿sí? Madres que son mamás luego de un largo periodo de búsqueda. Con respecto a la lectura sí o no, es un sí rotundo, ya que es una carta favorable, es una carta que indica una evolución lenta, pero es un sí, ¿bien? Hace referencia a la luna, o sea que habrá fases para poder llevar a cabo la resolución de este problema. El tiempo es lento, indica mínimo de un mes para que las cosas se muevan, justamente es el tiempo que tarda la luna en dar toda la vuelta al sol, ¿bien? Entonces, ese tiempo servirá para poder crecer en base a los procesos interiores. Es un tiempo de sanación que se requiere. Es un tiempo de estar aislado, de introspección. Por lo tanto, si hago una pregunta de sí o no, y estoy preguntando, quiero saber si mi pareja va a volver, y me sale esta carta, claramente me está diciendo sí, va a volver, pero en este momento necesita estar solo, necesita sanar, se está poniendo en contacto con toda su sombra, con todo aquello que todavía no tiene resuelto. Dale ese espacio, y probablemente en un mes o menos tengas buenas noticias. ¿Bien? Bueno, con respecto al significado invertido, representa una persona que es víctima de sus emociones. Aquí esta luna que veíamos, que representaba el dominio sobre lo emocional, nos va a poner en contacto con esto de que las emociones no las está pudiendo justamente
canalizar de la mejor manera. Bueno, entonces, invertida esta carta también nos puede hablar de una persona que se siente sola, que es inestable emocionalmente, una persona que tiene muchos secretos, que tiene mentiras, que de alguna manera utiliza esa información que tiene y con la que cuenta, ¿bien?, para poder chantajear a los demás, sea a nivel emocional o realmente, ¿bien? También puede indicar magia negra o una persona, como les decía, que se siente muy sola, ¿sí? Ya veremos, combinadas con otras cartas, cuándo es magia negra y cuándo podemos llegar a decir o tomar contacto con esta idea. ¿Bien? ¿Qué pasa con el significado terapéutico? Bueno, aquí la carta de la emperatriz, de la sacerdotisa, si estamos haciendo una consulta, nos habla que es un momento para hacer un alto en las obligaciones y enfocarnos en nuestro crecimiento interior. Aquí se trata de detenerse. Ya no puedo seguir avanzando. Sí o sí me tengo que detener. Y tengo que empezar a transitar un camino que tiene que ver con el autoconocimiento, ¿bien? Empezar a ver cuáles son los recursos con los que cuento, conocer cuáles son mis capacidades y cuáles son mis debilidades, qué es lo que aún no he sanado, observar ese pasado, pero de una manera constructiva, para poder sacar de allí un aprendizaje, ¿bien? Habla de tener la capacidad de escucharse a uno mismo y de lograr de esa manera encontrar las respuestas que se necesitan para poder resolver los problemas que nos plantea la vida. Tiene que ver con la soledad. Sería interesante ver cómo el consultante lleva adelante el tema de la soledad, porque muchas veces hay personas que sufren mucho de la soledad o les pesa, y de ser así, salir al mundo y buscar compañía sería el consejo más acertado que podemos darle. ¿Bien? Hay un crecimiento interior también que tiene que ver con lograr materializar lo que se desea. Ese camino de autoconocimiento y ese crecimiento desde lo espiritual y desde el interior me va a permitir acercarme a mi deseo. Es la única manera de poder unir el principio masculino y el femenino, porque si no hay una parte del principio femenino que no estoy haciendo. Por lo tanto, el autoconocimiento es clave si yo lo que quiero es cumplir con una meta o con un deseo y poder utilizar la ley de atracción tal y como lo aprendimos en el mago. ¿Bien? Bueno, entonces, esta ha sido la energía de esta carta hermosa que es la sacerdotisa. Yo espero que les haya gustado la clase. Cualquier duda ya saben que está disponible la tribu para que puedan hacer las consultas que quieran y nos vemos en el próximo arcano.